Hey, ¿qué tal familia de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo ajustar su máquina overlock de 3 o de 5 hilos. No importa si es casera o industrial, básicamente es el mismo principio. Así que quédense hasta el final del video porque considero que este tutorial les va a ser de bastante utilidad. Vamos a verlo. Vamos a pasar una prueba a ver qué tal nos sale. Ok, aquí ya podemos ver cómo está la puntada. Miren, como acabamos de cambiar los hilos, tenemos ahora unos hilos más delgaditos. Y como pueden notar, aquí ya hay una diferencia de tensiones. Entonces tenemos que ajustar. En este caso lo que podemos ver es que el hilo blanco, que es el de la aguja. Bueno, antes voy a mostrarles cómo están colocados. En la parte del ganchito de aquí de abajo, es el que nos va a estar enhebrando la parte de abajo, tenemos el fuchsia. Y el ganchito superior, que lo podemos ver de este lado. Ese ganchito nos va a enhebrar la parte superior, lo tenemos en amarillo. Entonces lo pasamos así. Este amarillo nos lo va a enhebrar este ganchito, es el de arriba. En la parte inferior tenemos fuchsia y en la parte de la aguja tenemos color blanco. Uno es abajo, 2 es amarillo, parte superior. Este es de la puntada de seguridad del 3. Nos brincamos al 4. En el 4 tenemos la aguja. Ahorita vamos a ajustar como si fuera una máquina overlock de 3 hilos. Al último vemos la parte de la puntada de seguridad. Como estamos notando, aparentemente de la parte superior se ve una puntada muy buena. Pero si lo volteamos, vemos ya que nos falta tensión en la parte del hilo blanco. Ahora, muchos de los errores que se cometen al inicio es que luego esta tensión no está bien colocada, o más bien dicho, el hilo no pasa correctamente por la tensión. Vamos a ver si sí está colocada correctamente. Jalamos, no. Como pueden ver, ya se acaba de meter el hilo justo donde están nuestros tensores. Muchas veces lo enhebramos y el hilo queda superficialmente sobre el tensor. Entonces aquí le vamos a apretar muchísimo y no vamos a ver ningún resultado en la costura. Entonces antes de empezar a moverle, vamos a asegurarnos que todos los hilos estén dentro de nuestras tensiones. De hecho estos dos son prácticamente están muy flojos. Estos dos son los que vamos a tensar bastante. Estos corresponden a las agujas. Y vamos a ver qué tal nos sale la puntada ya con esta pequeña modificación que hicimos, ¿no? Que fue únicamente meter el hilo dentro de la tensión. Vamos a ver qué tal. Miren, como podemos ver, la puntada ya se ajustó. Entonces muchas veces meneamos aquí, pero lo que tenemos que hacer es esto: meter los hilos justo donde están las tensiones. Entonces como podemos ver, ya se ajustó. Entonces ahorita vamos a ver qué pasa cuando uno de estos dos anda flojo o anda más apretado que otro, y cómo es que se ve nuestra puntada. Ahora lo que vamos a hacer es tensar el hilo amarillo y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nuestro hilo amarillo está muy tenso. Entonces el hilo amarillo es de la parte superior. Ok, aquí no vemos ninguna diferencia. Vamos a tensarlo un poquito más y esto lo vamos a aflojar. Como podemos ver, ligeramente se alcanza a notar que nuestro hilo amarillo empieza a jalar al fuchsia. Entonces es tan fuerte la tensión del amarillo que lo comienza a jalar, y ya podemos ver aquí de este lado el fuchsia. Lo volteamos así, no se ve el amarillo. Vamos a tensarlo un poquito más y lo aflojamos. Como podemos ver, ya hasta tuvimos un salto de puntada. Miren, es lo que pasa cuando no está bien ajustada nuestra máquina. Entonces bueno, aquí como vimos, cuando tenemos este caso que la costura de abajo se empieza a jalar hacia la parte superior,
quiere decir que la parte del hilo superior lo tenemos muy apretado. Lo que debemos de hacer es destensarlo. Entonces vamos a ponerlo flojito, flojito, flojito. Yo generalmente estas dos tensiones siempre las dejo muy flojitas. Y vemos que aquí ya se corrigió. Ahora vamos a tensionar el fuchsia y vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, de aquí no se nota, pero si lo volteamos ya se empieza a correr el hilo amarillo hacia la parte interior. Vamos a ver cómo se ve aquí. Como podemos ver, ya se corrió hacia la parte trasera. Entonces, para que ustedes puedan calibrar bien sus máquinas, yo les recomiendo que cambien los hilos y puedan verificar esta parte. En la parte superior, o sea, el hilo amarillo que corresponde al tensor número 2, lo tenemos muy flojito. Y el tensor número 1, que tiene el hilo fuchsia, lo tenemos muy apretado. Así es como se ve. Entonces vamos a ajustarlo. Ya están muy flojitos los dos. Yo lo que aquí les recomiendo es que siempre estén lo más flojos posible. Como podemos ver, aquí le falta un poquito más que aflojemos este. Como podemos ver, ya tenemos la máquina overclock ajustada completamente. En la parte superior tenemos la puntada amarilla y se alcanza a ver en la orillita el contorno un poquito con el hilo fuchsia. Y si lo volteamos en la parte interior, igual podemos ver el contorno con el hilo amarillo. Esto quiere decir que ya está calibrada correctamente. Ahora vamos a aflojar lo que es la aguja, la puntada que lleva la aguja, y vamos a ver de qué forma se ve. Vamos a aflojarla todo esto. Yo creo que así ya basta. Vamos a ver cómo se ve. En la parte interior la alcanzamos a notar como ya se nota más el hilo blanco. Y aquí es prácticamente imperceptible. Vamos a aflojarlo un poquito más. Ay, ya se nos aflojó todo. Así vamos a pasarlo. Como pueden ver, ya se corrió completamente. Así se ve cuando está súper aflojada la perilla. Entonces vamos a ajustarla para que vayan viendo. Como podemos ver, pues se ajusta muy fácil, muy rápido. Y es simplemente mantener tensada esta parte. Así es como se ve cuando está ajustada por ambos lados. Y bueno amigos, ahora vamos con la puntada de seguridad. Para mostrar la puntada de seguridad nos hemos cambiado a otra máquina y en esta ocasión hemos utilizado en la parte superior un hilo gris y en la parte interior, o sea la del ganchito, utilizamos un hilo azul marino. Entonces vamos a pasarla. Ahorita ya está bien calibrada y vamos a ver cómo es que nos da la puntada. Como podemos ver aquí la cadenita que está hecha correctamente, como lo pueden ver. Y así es como se mira la puntada. Aquí tenemos ligeras variaciones porque pues el hilo es bastante grueso, lo utilizo para jeans. De hecho esta le falta un poquito más de ajuste, la de este costado. Pero así es como se mira la puntada de seguridad cuando está bien ajustada. Ahora vamos a
aflojar esta parte y vamos a ver cómo se ve la puntada. Lo pasamos nuevamente. Como les comenté, este es el de puntada de seguridad y el ganchito encargado no lo vemos aquí. De este lado no lo vamos a ajustar, sino que lo ajustamos internamente. Ahorita les muestro cómo. Ya lo aflojamos y vamos a ver cómo se ve la puntada. Se ve de esta forma. Vamos a aflojarla un poquito más. Así es como se ve cuando ya está muy flojita. Aparentemente, cuando está floja se ve bien. Se ve que está bien la puntada. Pero el problema de tenerla flojita es que cuando unimos una pieza se notan los hilos. Le jalamos y los hilos se nos alcanzan a ver bastante. Entonces eso no es bueno cuando decoloramos los jeans, porque se nota mucho. Entonces aquí lo conveniente es tener la puntada bien ajustada. Vamos a ajustarla nuevamente y vamos a ver qué tanto se nos alcanza a ver el hilo. Aquí nada, lo hacemos así y ya se ve el hilo. Si lo estiramos más como si fuera un pantalón skinny, pues se nota todavía más. Vamos a pasarla y ver la diferencia. Entonces aquí doblamos y como pueden ver apenas si se alcanza a notar la puntada porque está muy cerrada. Entonces esa es la diferencia entre una puntada floja y una ya tensada. Pues como podemos ver, aquí se nota diferente la puntada. Ya no se nota mucho lo que es el hilo de la parte de la aguja. En este caso es el gris. Y se empieza a notar más el hilo azul. Entonces aquí lo tensamos más y vean cómo apenas y se alcanza a ver el hilo. Ahora les voy a mostrar de dónde es que se tensa la parte del ganchito. Como no lo tenemos aquí, de esta parte la abrimos y aquí tenemos un tensor. Aquí es por donde pasa nuestro hilo y aquí es donde adquiere la tensión. De hecho yo lo tengo muy flojito para que nos mejore la puntada. Y listo amigos, así es como se ve. Ahora si la apretamos más vamos a apretárselo y vamos a ver cómo nos da la puntada, ¿no? Vamos a ver. Y como podemos ver ya se nota más el hilo gris. Es tanta la tensión que el ganchito jala el hilo gris y es como se empieza a notar. Bueno, así es como se ven la puntada cuando está bien calibrada y cómo es cuando le falta tensión. Pues bueno amigos, esto sería todo. Espero que les sea de bastante ayuda. Si tienen alguna duda u omití algún paso, por favor háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto los ayudo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, en verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. En la sección de los comentarios me pueden poner su opinión, todos los leo y los respondo. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.